Vean. La transformación de las células germinales en gametos. ¿Qué es un gameto? ¿Qué es una célula germinal? ¿Listo? A ver, ¿qué es un gameto? ¿Qué entienden ustedes por gameto? Las células sexuales, ¿listo? Las células a través de las cuales nosotros podemos cumplir con ese mandato divino de ir y poblar la tierra, que dicen en el Génesis, ¿listo? Dios creó a Adán y Eva y les dijo, bueno, id multiplicados. Bueno, básicamente dentro del ciclo de cualquier mamífero y de los vegetales también está el perpetuar la especie. Y definitivamente pues la reproducción, aunque hoy día es optativa, pues está inmersa en la gran mayoría de los seres humanos. ¿Listo? Pero para poder cumplir con ese principio, para poder cumplir con ese proceso de reproducción, nuestras células tienen que sufrir una transformación o una adecuación, porque yo no puedo retirarme una célula de la piel y mezclarla con la célula de la piel del otro sexo de mi especie y decir que de ahí va a salir un nuevo individuo. Tienen que existir unas células que están especializadas y que tienen unas características, una grande, ¿quién la recuerda?, que les va a permitir poder cumplir con ese proceso. Exactamente. Que tienen una carga cromosómica haploide. ¿Qué significa haploide? Está reducida a la mitad. ¿Cuántos cromosomas tienen nuestras células? 23 pares. 23 pares, muchachos. Ojo, 46 cromosomas. Duro, sin pena. ¿Listo? 23 pares de cromosomas serían 46 cromosomas. Si yo quiero que el sujeto o el individuo que va a ser producto de mi proceso reproductor tenga 46 cromosomas y ese producto es gracias al aporte de otra célula del otro sexo, entonces no puede tener 46, porque si tuviera 46 más los 46 del otro, quedarían 92. Sabrá Dios qué sujeto será ese. Entonces, efectivamente, la principal característica de los gametos es que deben tener un número haploide de cromosomas, es decir, solo 23. ¿Ok? Para que al unirse en el proceso de la fertilización, en el momento de la fertilización, se completen los 46 y ahí sí, a partir de allí, empiecen los procesos mitóticos. Porque si la meiosis me genera una división celular con una carga cromosómica haploide, ¿qué me produce la división mitótica? Diploide, es decir, me reproduce una célula con el mismo número de 46 cromosomas en condiciones normales de donde ella proviene. ¿Listo? A partir de allá empiezan la mitosis. ¡Ojo! Las células germinales también tienen en sus etapas iniciales división mitótica, ¿no?, cuando necesitamos que se reproduzcan de número. Pero ya en las etapas finales de la maduración es donde ocurre la primera y la segunda meiosis, que ya revisaremos, para reducir esa carga cromosómica a los 23 cromosomas. Bien. ¿Cuándo empieza a estudiarse la embriología? Pues a partir del momento de la fertilización. Es decir, cuando se produce la fusión del gameto masculino y el gameto femenino. Y desde ya les pido disculpas, de pronto, como siempre lo hago, pues aquellas personas que no se identifican o que de pronto les puede resultar un poco incómodo hablar de sexo masculino y sexo femenino solamente, pero pues desde el punto de vista embriológico sí solamente puedo hacer mención de eso. Recordemos que estamos hablando del sexo, no del género, que es el constructo que yo hago a partir de mi sexualidad. ¿Listo? Eso sí es totalmente respetable, pero aquí solamente voy a poder hablar de macho y hembra, o de sexo masculino y de sexo femenino. Entonces, para que todos los compañeros por favor entiendan esa parte. Bien,
Entonces, la fertilización hace referencia a la unión, a la fusión de dos gametos, que obviamente pues, son del sexo masculino, o del macho, o del sexo femenino, o la hembra en especies inferiores. En nosotros pues hablamos del sexo masculino y el sexo femenino. El gameto masculino pues es el espermatozoide y el gameto femenino es el ovocito secundario específicamente. ¿Listo? Y esa unión genera una nueva estructura que recibe el nombre de cigoto. Huevo o cigoto. También lo pueden encontrar en algunos textos como es huevo o cigoto. ¿Listo? Y ese huevo cigoto ya sí tiene los 46 cromosomas. 23 del espermatozoide y 23 del ovocito. ¿Listo? Ahora bien, la pregunta es, bueno, y la típica discusión de que si fue primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿De dónde salen los gametos? Pues de un masculino y un femenino. ¿Y ellos de dónde salieron? Pues producto de los gametos. Lo mismo, ¿fue primero el huevo o fue primero la gallina? Bueno, eso no tiene ningún objetivo quedarnos en eso. Pero el proceso de formación embriológica, enfocándolo para nuestro tema, se remonta a la segunda semana de gestación. Acuérdense bien. La segunda semana de gestación, esta es la foto de todos y cada uno de nosotros en la segunda semana de gestación. Suban al perfil si quieren. ¿Listo? ¿Qué características tiene allí? Ahorita ustedes van a ver, uy, madre, la segunda semana la vamos a desglosar en su debido momento, pero debo irme a agarrar de esa segunda semana para informarles que en esa segunda semana, que es un huevo cigoto o un embrión ya, está conformado por unas estructuras bien especiales que son, háganme cuenta que es como una esferita que tiene dos cavidades, dos vesículas. La de arriba, que es la cavidad amniótica, y la de abajo, la que es la cavidad exocelómica o saco uterino primitivo. Estas dos cavidades están separadas por dos capas celulares. Una que da contra el amnios, o saco amniótico, que recibe el nombre de epiplasma. Epi, que es epidemia, hacia afuera. Eso va a convertirse posteriormente en ectodermo, por de afuera. ¿Listo? Ahorita de pronto dice, pero ya uno va empezando, si ustedes son buenos para la terminología, les va a ser mucho más fácil después de entender de dónde provienen algunas estructuras. Epiblasto, si es lo epi, es lo que va a recubrir, y si efectivamente a partir de allí se van a dar todas las estructuras y todos los tejidos que recubren el cuerpo humano. Y tenemos una segunda, que es el hipoblasto, que es el que da hacia la cavidad exocelómica. Hipo, que está por debajo. Entonces, como que eso va a estar debajo de la epidermis o debajo del epiblasto, va a ser algo como la parte interna. ¿Listo? Ya vamos empezando poco a poco a ir ubicando algunas cositas. Pero no se afanen que eso lo miraremos con detalle. Bien. De yo les decía, ustedes cuántas cavidades conocían en el desarrollo embrionario de los embarazos. Solo la cavidad amniótica, ¿no? Inicialmente nosotros tenemos una cavidad exocelómica, que esa después tiene que introducirse a la cavidad abdominal para que desaparezca y solamente quede la cavidad amniótica. Pero bueno, valió la pena la vida, pero bueno, ya aprendí eso. Bueno, entonces vamos al epiblasto. Quiero que se acuerden esto. Más o menos en la segunda semana, para los que ya conocen este cuento, yo sé que esto es un embrión de 2 semanas, porque apenas tiene 2 capas germinativas. ¿Listo? También lo revisaré. De ese epiblasto, unas células que tienen las características pluripotenciales o totipotenciales, gracias a la expresión de ciertos factores genéticos, como es el caso particular para acá de la proteína morfogenética tipo 4, que es esa que tienen ahí, la PMP4. Desde ya familiaricémonos con ese término, la proteína morfogenética tipo 4 y el factor de crecimiento fibroblástico tipo 8 van a ser los principales estímulos para la diferenciación de las diferentes células, porque
Estas células totipotenciales tienen la posibilidad de diferenciarse en los tejidos y en los órganos que conforman todo nuestro cuerpo. Y lo que hace que una célula se convierta más bien en músculo, o más bien en neurona, o más bien en hueso, es precisamente estos factores de expresión genética que traen para poder diferenciarse en los diferentes tejidos, valga la redundancia. Bueno, pues estas células empiezan hacia el final de la segunda semana, casi empezando la tercera, a migrar, empiezan a desprenderse de allá y se van ubicando en esta pared del saco vitelino que ustedes observan acá. Ustedes se dan cuenta, aunque aquí es muy esquemático, este embrión ya ustedes le ven como cierta cara parecida a la nuestra, ¿no? Y yo no la veo por ningún lado, hay un compañero que me dijo esto. ¿Listo? Pero sí, ¿esto qué cree que son? ¿O a qué se les parece? Como una columna vertebral, ¿sí? Son los somitas, que son las primeras estructuras embriológicas a partir de las cuales se va a generar la columna vertebral. Y aquí, bueno, pues ahí dice, ¿no? Vemos el extremo cefálico y aquí vemos entonces el extremo caudal. Entonces, claro, a pesar de que no tiene parecido por ninguna parte, es por tomarles el pelo, sí efectivamente ya tenemos una disposición de diferenciación en todos y cada uno de los tejidos que están ofertando allá, el epiblasto y el hipoblasto. ¿Listo? Bien. Entonces las células se ubican aquí, en esa pared del saco vitelino, y más o menos hacia la cuarta semana aproximadamente, miren cómo esta estructura, que es muy similar a la que acabamos de ver, se ha empezado a transformar en esta. ¿Qué diferencia logran ver ustedes? Esta estructura es cortarla por aquí, así, y ubicarla, digamos así, como estar acostadito, lo partimos por acá y lo paramos así. Mire qué estructuras entonces estamos empezando a observar. Anteriormente, hacia la parte de adelante o hacia la parte del saco vitelino, yo observo que hay unas estructuras que empiezan a llamarse intestino posterior, que es la parte más inferior del intestino, que es lo que va a dar origen a lo que es el colon principalmente. ¿Listo? Yo veo que aquí hay como un cordón, un pedículo de fijación, aquí no está mencionado, pero este es el pedículo de fijación y es lo que va a dar origen al cordón umbilical futuro. Y en la parte posterior veo aquí una estructura que de pronto algunos no conocen todavía, pero ese es el tubo neural. Miércoles, esta es la médula. ¿Listo? Mire, cada uno de estos, por el medio de esos somitómeros, como vamos a ver, va discurriendo el tubo neural. ¿Listo? Entonces la ubicación es, hagan de cuenta, yo soy el embrión y tengo hacia adelante el saco vitelino y hacia atrás tenía la cavidad amniótica. ¿Listo? Según lo que vimos en la lámina anterior. Ese saco vitelino tiene que empezarse a introducir y queda completamente incorporado a la cavidad abdominal para que luego el crecimiento lateral del ectodermo lo cierre. ¿Listo? Y por eso desaparece el saco vitelino y queda solamente recubierto de el saco amniótico. Con más detalle lo revisaremos en su debido momento, pero como para que nos vayamos ubicando más o menos. ¿Listo? Al incorporarse este saco vitelino, recuerden que estas células estaban ahí, entonces quedan incorporadas en la cavidad abdominal, en la parte baja abdominal y la parte superior pélvica. Y me forman estas estructuras que reciben el nombre de cresta genital. Ya de entrada entonces sabemos que eso es lo que va a dar origen, obviamente, a ya sean los ovarios, ya sean los testículos, pues según la carga cromosómica que es. Bien, aquí vemos otras estructuras que nos las mencionan los mesonefros. De entrada les hago una aclaración, a pesar de que estamos analizando solamente el aparato reproductor, aquí se está formando corazón simultáneamente, se está formando sistema nervioso, se está formando huesos, se están formando todas las estructuras. Lo que pasa es que nos toca verlas pues una por una, como para más o menos irlas entendiendo.
Pero aquí, a pesar de que estamos solamente abarcando este tema, en todo el cuerpo se están diferenciando células constantemente para producir simultáneamente todo. No es que primero se formen los ovarios y luego se formen los huesos y luego el sistema nervioso, no, todo se va formando de manera simultánea. Bien, más o menos ya terminadas la quinta semana, tenemos nosotros las crestas genitales. Bien, las crestas genitales tienen la característica de que dejan de ser pluripotenciales y se convierten solamente en células con capacidades bipotenciales. Entonces aquí vemos que esta lámina nos muestra, arriba en la parte superior como aquí en la parte superior, a la sexta semana, estas células que provenían de ese fibroblasto dejaron su pluripotencialidad y ahora solamente son bipotenciales. Y se considera que esta es una gónada en estadio bipotencial. Es decir, esto ya no se puede devolver a ser una neurona. Ya no se puede devolver a ser un músculo. Ya el influjo de todos estos factores, como les decía, la proteína oncogenética tipo 4 ya la logró diferenciar para que solamente pueda ser célula germinal. Bien, ¿qué características tiene esta gónada bipotencial? Bien, entonces tenemos una zona medular, que es esta moradita que ustedes ven acá, una zona cortical y dos estructuras bien importantes adicionales que son el conducto de Wolff, que es este de color amarillo, y el conducto de Müller, que es este moradito. ¿Listo? A la sexta semana ese embrión tiene esas características. ¿Qué genera que esta célula bipotencial o esta gónada bipotencial se diferencie en un testículo o se diferencie en un aparato reproductor femenino, un ovario? La expresión de la proteína SRY o proteína ligada al cromosoma Y. Es decir, que solo los embriones que tengan dentro de su cariotipo un cromosoma Y van a expresar esta proteína. Por lo tanto, los que tienen cromosomas XX no la van a poder expresar. ¿Y qué trae de consecuencia que se exprese esa proteína? La producción de testosterona y la producción de la hormona antimülleriana. Testosterona y hormona antimülleriana. ¿Y cuál es el efecto entonces de que este embrión empiece a producir estos dos tipos de hormonas? Pues que van a traer como consecuencia que se degenere o se atrofie, mejor, el conducto de Müller, y entonces la testosterona trae como consecuencia que se desarrolle el conducto de Wolff. Entonces, perdón, ¿me podría mostrar el conducto de Müller? Miren, es este que está aquí pintadito en línea entrecortada. Lo que pasa es que como se está atrofiando en un embrión masculino, lo colocan en línea entrecortada para demostrar que se está atrofiando. ¿Sí lo ven? Ese es el que estaba acá. ¿Sí? Y la testosterona estimula entonces el desarrollo del conducto de Wolff y la transformación entonces, gracias a la testosterona, de estas células para producir espermatozoides. Finalmente, esta producción de testosterona va a traer como consecuencia entonces que se genere el epidídimo, el conducto deferente, la próstata y la vesícula seminal como estructuras anexas u órganos anexos para el aparato reproductor masculino. De manera que al final, al momento del nacimiento, encontraremos estas características en condiciones normales
para un embrión que tiene un cariotipo que incluye un cromosoma Y, que entonces es masculino. Ahora bien, pasemos entonces al otro escenario. No quiere decir que no hayan escenarios intermedios, claro que sí, pero pues revisemos primero los escenarios que casi siempre son más conocidos. Sucede que ese embrión tiene un cariotipo XX, porque es una mujer, ¿listo? Tiene sexo femenino. Entonces no va a poder expresar esta proteína ligada al cromosoma Y, porque ¿cuál cromosoma Y si no hay? El no poder expresar esa proteína SRY, que es característica de ese cromosoma, pues va a traer y obviamente pues no va a producir hormona antimülleriana ni va a producir testosterona. La ausencia de estas dos hormonas que sí están presentes en el varón masculino trae como consecuencia entonces que el conducto de Wolff se atrofia. Y miren que ahí lo vemos que entonces está pintadito de manera punteada. Y el que prolifera, digámoslo así, es el conducto de Müller. Y ese conducto de Müller progresa para formar lo que es la trompa de Falopio, el útero y toda la parte interna de la vagina como características propias del aparato reproductor femenino. ¿Listo? Entonces la diferencia va a estar entonces en esta proteína. Por eso quien determina el sexo del nuevo individuo de la especie pues es el aporte masculino. Hasta en eso más. Bueno, finalizamos con esta laminita como para condensar algunos de los elementos o de los conceptos que ya hemos revisado. Es en todos los rangos del individuo, de las personas, no solamente, también en el reino animal es igual, pues quedan determinados por los genes que están contenidos en los cromosomas. Se estima que son 23.000 genes que están distribuidos aproximadamente 23.000 genes que están distribuidos en 46 cromosomas, distribuidos en 23 pares. ¿Listo? 22 de esos pares, ya habíamos visto, son autosomas, es decir, aquellos cromosomas, que van a determinar su estatura, el color de su cabello, el color de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Y un par, que son los cromosomas sexuales, que puede ser XX o XY en condiciones normales, ya miraremos que se pueden presentar alteraciones también a nivel de los cromosomas sexuales, pues son los que van a determinar el sexo de ese nuevo individuo, para formar XX o XY. ¿Listo? Bien, ya habíamos mencionado también la importancia de que cada gameto debe contener un número haploide de cromosomas en condiciones normales. ¿Conocen algún caso de alguna polisomía de algún cromosoma? Síndrome de Down. Síndrome de Down. ¿Qué pasa en el síndrome de Down? Lo vamos a revisar en la próxima clase. Tienen un cromosoma 21 de más, es decir, tienen 3. O sea, no hay un par, sino un par y medio. ¿Qué pasó ahí? Pues una carga vino con 24 y la otra sí venía con 23. Y el de más era el cromosoma 21. Los puede haber para el 12, para el 1, para cualquier otro, e inclusive para los cromosomas sexuales. También tenemos polisomías o monosomías en los cromosomas sexuales, no solamente en los autosomas. Y obviamente, pues dependiendo de lo que multiplique o lo que adicione ese cromosoma mejor, pues se van a presentar una serie de características que pues en la gran mayoría de los casos pues ya se tienen establecidas, ¿no? Señor. La pregunta es que la mayoría de enfermedades tienen la carga cromosómica. Sí, claro. Ojo, eso es muy válido. Sí tenemos nosotros nuestra carga genética para sufrir o padecer enfermedades. ¿Listo? Pero recordemos que el peso, lo veremos cuando, en su debido momento, el peso que tiene en que se desarrolle una enfermedad, la carga genética es apenas del 33%, 35%. Y el otro 70% ¿qué será?
los factores ambientales y externos que producen que eso sí efectivamente se manifieste. Si yo tengo factores conductuales, ambientales, que favorecen la aparición de una enfermedad, así no tenga el antecedente genético, aumento el riesgo de que la padezca. O lo contrario, yo puedo tener que mis papás vengan hipertensos, vengan diabéticos, etcétera, etcétera, pero gracias a las medidas que yo tomo, de pronto puedo o impedir que aparezca la enfermedad o que si aparece, aparezca en estadios mucho más tarde. ¿Listo? Entonces sí, efectivamente, pero el riesgo, claro, alguien que tenga, por ejemplo, los dos padres hipertensos, aumenta en triple la posibilidad de sufrir hipertensión comparado con alguien que no tiene sus papás hipertensos. Y así para muchas otras enfermedades existe, claro, esa relación. Señor. Una pregunta, ¿el síndrome de Morris se produce también desde el desarrollo coronario? ¿El síndrome de qué? De Morris. No lo conozco. ¿Qué trisomía es? ¿O qué? No, resistencia a la testosterona. Ah, bueno, hay que mirar, porque no siempre, excelente pregunta, no siempre un síndrome va acompañado de polisomías o monosomías genéticas. ¿Listo? La gran mayoría lo pueden ser, pero por ejemplo ustedes tienen que el síndrome ¿a qué corresponde? ¿Quién recuerda a qué corresponde cuando utilizamos la palabra síndrome? Sí, pero hace referencia a qué? A la conjugación de signos y síntomas que caracterizan cierta enfermedad, ¿listo? O cierta patología, pero que no obedecen o no se deben al azar. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes conocen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y eso le da no solamente a los que tienen monosomías y polisomías, sino también a los normales. O sea, no siempre cuando hablamos de la palabra síndrome tenemos que llevar inmersa una malformación genética. El síndrome de resistencia a la insulina o de ovario poliquístico ya es un proceso que se da, pero por el funcionamiento propia o alteración en el funcionamiento de alguna actividad propia del organismo, pero no tiene nada que ver con su condición genética. Puede tener la predisposición a padecerlo, por si la mamá lo padeció o el papá lo padeció. Por ejemplo, una mujer con ovario poliquístico, ¿listo? Pero se puede encontrar mujeres con ovario poliquístico que la mamá no tiene ni idea de qué es esa vaina, si no lo padecieron, ¿listo? Bien, y los dos tipos de divisiones, que ya ustedes las conocen, pues no entro allá a profundizar en eso, no alcanzamos, pero sí simplemente recordar, las células autosómicas o las células somáticas se dividen por mitosis, es decir, se multiplican o se replican garantizando una carga cromosómica diploide o de 46 cromosomas, mientras que la meiosis es una división celular para generar un número haploide de cromosomas, que pues para el caso particular tiene mayor importancia en el caso de la formación de las células germinales. ¿Listo, muchachos? No es